En general, la filosofía busca referir a lo universal, neutralizar el espacio, neutralizar el tiempo. Sin embargo, como que me formó Arturo Roig y como que soy latinoamericana, el pensar situadamente, el pensar anclado en un territorio, anclado en una temporalidad específica, anclada en el cuerpo, porque soy feminista, son como ejes fundamentales en mi manera de comprender el mundo y de pensar la función de la filosofía. La relación con el cuerpo es una relación vivida e inmediata. Sin embargo, cuando se trata de pensar la cuestión del cuerpo, aparecen una serie de abstracciones. Es difícil pensar las políticas de los cuerpos. Sin embargo, han existido políticas del cuerpo en relación con la clase social, en relación con los procesos de racialización a partir de la colonización de nuestro continente y de otros continentes, y además de eso existen políticas del cuerpo en relación a las mujeres, que tienen que ver fundamentalmente con el control de su sexualidad y de sus capacidades reproductivas. Las personas, más que hacernos un cuerpo, digamos, el cuerpo es una determinación inherente a nuestra condición de seres humanos, de seres humanas, de seres humanes. El tema es cómo se significa desde las culturas, desde el lenguaje, el cuerpo, porque las formas de significar los cuerpos dependen de determinaciones tanto del orden del lenguaje como del orden de la historia, como del orden de la clase social, como del orden de la racialización, como del orden de las ambivalencias de los cuerpos, porque la idea de que el cuerpo tiene solamente dos posibilidades es una idea que tiene que ver con el binarismo procedente de muchísimas instancias, tanto del lenguaje como de nuestras prácticas sociales, culturales, psicológicas, heterosexistas. A ver, yo te diría que en el último tiempo hay una enorme preocupación por la cuestión del cuerpo y por la cuestión de la relación entre mujeres y filosofía y por el tema de la deconstrucción de la categoría mujeres fundamentalmente. Ese es uno de los debates centrales, ¿no? Sobre todo a partir de una tradición específica que es la tradición postestructuralista y del predominio de una teoría que es la teoría de Judith Butler, que ha tenido un impacto fortísimo, igual que Beatriz, antes Beatriz, hoy Paul B. Preciado. Me parece que tiene que ver con la importancia que el campo de la estética está tomando en este momento en los debates filosóficos, y me parece también que es una línea de discusión que tiene fundamentalmente que ver con las disidencias sexuales, ¿no? Trabajo genealogías de mujeres y feministas en el campo de la filosofía. Te diría que la posibilidad de recuperación de esas genealogías ha sido posible a partir de la emergencia de los feminismos. Eso ha dado lugar a la pregunta por el lugar de las mujeres en la filosofía. Hace algunos años había 2 o 3 filósofas con lugares ambivalentes. Esas filósofas, entre comillas, eran Mary Wollstonecraft, que es inevitable ponerla porque es la filósofa más importante del siglo XVIII, la filósofa moderna más importante, una inglesa que escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer, Simone de Beauvoir, pero fundamentalmente como más en el campo de la literatura y reconocida escasamente en su producción filosófica, a pesar de ser la autora del Segundo Sexo, y Hannah Arendt, que es una filósofa que ha trabajado escasamente la cuestión de ser mujer en el campo de la filosofía. Si vos abrís ahora la Stanford Encyclopedia of Philosophy, encontrás una cantidad enorme de filósofas
que me parece que tiene que ver con toda esta tarea genealógica que estamos llevando a cabo muchas mujeres, filósofas, feministas a lo largo y lo ancho del mundo. El tema del lenguaje en relación, por ejemplo, con la cuestión de la corporalidad, yo creo que una de las cosas más importantes respecto del tema del lenguaje son los usos que se ha hecho del campo de problemas del lenguaje en relación con la cuestión del cuerpo. Fundamentalmente la teoría de la performatividad y todos los debates alrededor de la teoría de la performatividad, que tienen que ver también con una cuestión que a mí me parece a veces como muy problemática, que es la ambición de subsumir el orden de lo real en el orden del lenguaje. Eso genera un campo de tensiones muy complejas desde el punto de vista conceptual, que me parece que son cosas difíciles de pensar, sobre las cuales hay que debatir, que implican además una cantidad enorme de herramientas conceptuales procedentes de espacios muy distintos, porque una cosa es lo que se puede pensar desde la teoría social del lenguaje, otra cosa muy distinta es lo que se puede pensar desde las teorías de la comunicación, y otra cosa es lo que se puede pensar desde el campo del psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que en este momento es un momento en el cual toda la cuestión del lenguaje tiene, después del giro lingüístico en adelante, una importancia enorme, y el campo de los debates sobre las corporalidades y sobre los feminismos no es una excepción, además de un debate bastante específico y particular, que es el debate acerca del lenguaje, del sexismo en el lenguaje, ¿no? Que es un debate como muy específico. Te plantea múltiples desafíos. Uno de los desafíos más serios para mí, que tengo una formación a caballo entre la historia y la filosofía, y que en muchos aspectos soy mucho más una historiadora que una filósofa, el problema de los archivos, el problema de los documentos, el problema de la dificultad de acceso a los documentos. En este momento, por ejemplo, hay una serie de repositorios documentales online que te facilitan que te facilitan el acceso a algunos documentos. Por ejemplo, si vos trabajás el periodo del siglo XIX, muchos países han digitalizado partes importantísimas de los documentos de sus historias patrias a partir del centenario. Entonces ahí podés recuperar algunas historias y reconstruir algunas genealogías. Pero de todas maneras te quedás con una dificultad, que es la dificultad de reconstrucción de las genealogías de subalternos y subalternas y subalternes. Es decir, quienes no escribieron y son escritos por otros y otras. Entonces ahí tenés el problema, una vez más, tenés el problema del lenguaje.